desliga por completo de lo social. Lo social encarna la pura vida que impide el acceso al reino de la libertad. Según Arendt, la Revolución Francesa fracasa a causa de lo social. Según Arendt, la Revolución Francesa fracasa a causa de lo social. La miseria de las masas constituye un obstáculo para la libertad. La apremiante urgencia de la masa y su intento de liberarse de ella no son una ventaja para la realización de la idea de libertad. Al pueblo que ha caído en la pura vida se le niega lo político. La urgencia social aparece con su miseria en el escenario político y asfixia a la naciente idea de libertad, de ser cierto, como todos los participantes movidos por la miseria del pueblo reconocerían de repente que el objetivo de la revolución era la felicidad del pueblo, le but de la revolution est le bonheur du peuple. Bastaría un gobierno despótico suficientemente ilustrado para proporcionársela sin necesidad de una república, puesto la felicidad no es una tarea de la política. Pertenece, como la miseria, al reino de la necesidad. La interpretación de Arendt de la Revolución Francesa es, en última instancia, apolítica. Desde el momento en que las masas desesperadas avanzan en multitud por las calles de París, haciéndose visibles públicamente, están subiendo al escenario. El intento de liberarse de la invisibilidad a la que habían sido condenadas por las clases dominantes es auténticamente político. El carácter apolítico de la opinión de Arendt sobre la Revolución Francesa hay que atribuirlo paradójicamente a su concepto de lo político. Ninguna masa, ningún pueblo sube al escenario de lo político, sino solamente un alguien que brilla en su particularidad y aspira a la gloria inmortal. El pueblo ha caído irremediablemente en la pura vida. La idea de Arendt sobre la acción hace que la Revolución estadounidense se vea con una luz positiva. Los hombres de la Revolución estadounidense tuvieron la suerte, según Arendt, de no haber tenido que hacer frente a las dificultades de la libertad, o sea, de lo social. Su éxito se debió a la invisibilidad de los esclavos. 149, a la circunstancia de que estos permanecieron en dicha invisibilidad. Fue así como los hommes de lettres pudieron permanecer ellos mismos separados del resto y llevar a la práctica, sin verse alterados por la miseria de los negros, sus ideas de libertad. La liberación de los esclavos para Arendt no es, en cualquier caso, un acto político, puesto que estos, hoy algo así sonaría muy cínico, se hallaban coartados no ya por la opresión política, sino por las meras necesidades de la vida. Arendt oculta los logros de la Revolución Francesa como la abolición de la nobleza y la servidumbre, que en realidad serían actos auténticamente políticos y que harían de la Revolución Francesa algo más significativo que la estadounidense. Las cuestiones sociales no pertenecen para Arendt a lo político, a esta venerable esfera de la libertad. Que los debates públicos desborden de ellas le parece a Arendt una plaga. Lo social solo tiene que ver con la pura vida, con la vida propia de la criatura. Lo político debe tomar distancia de todo ello. Arendt llama insistentemente la atención sobre el hecho de que el pensamiento político de la antigüedad, según el cual todo lo vinculado con la economía está atado a lo que se precisa para la pura vida y por tanto a la necesidad, no estaba tan errado si quería decir con ello que lo económico, trátese del hogar familiar o del presupuesto estatal, no debía tener ningún papel en la polis, que es el ámbito de lo político. El redentor rayo de luz de lo político fusiona lo social con lo económico. En la definición de Lenin de la Revolución de Octubre como electrificación más soviets, Arendt advierte una separación completamente no marxista entre economía y política, entre el progreso técnico como la solución de la cuestión social en Rusia y el sistema de los soviets como la nueva forma del Estado. Le parece sorprendente oír de boca de un marxista que la urgencia de la pobreza no haya de resolverse a través de la socialización de los medios de producción y el socialismo, sino mediante la industrialización. La urgencia social y la pobreza son asuntos que corresponden a la técnica y no a la política. Arendt ignora el hecho de que fue el capitalismo industrial de los siglos XVIII y XIX el que aumentó de manera extrema la pobreza y la miseria en Europa, que la industrialización, abandonada a sí misma y apartada de todo control político, conduce al terror. Arendt niega en repetidas ocasiones la relación entre pobreza y política.
Le parece importante no pasar por alto el hecho de que la pobreza no puede ser derrotada con medios políticos. La pobreza sería de naturaleza meramente técnica. Para ella, nada es más anticuado e improcedente que intentar liberar a la humanidad de la pobreza con medios políticos, y eso dejando completamente de lado el hecho de que nada podría ser más inútil y peligroso. Existiría hoy la muy justificada esperanza de que el desarrollo próximo a las ciencias naturales y a su tecnología facilitarán, en un futuro no muy lejano, el manejo de estas cuestiones económicas a partir de un fundamento técnico y científico natural, fuera del marco de las consideraciones políticas. Todo intento de resolver la cuestión social con medios políticos acabaría en el terror. Arendt habría tenido que desprenderse de aquella noble idea de lo político para reconocer que hay que atribuir la esclavitud, el hambre y la miseria, en primer lugar, a causas políticas y económicas, que las cuestiones sociales siempre son de naturaleza política, que las personas que hoy son explotadas o que mueren de hambre son víctimas de violencia estructural en un sistema dominado por el capitalismo global. Por ello, Jane Ziegler escribe de manera lapidaria: cuando un niño muere de hambre, es asesinado. El hambre y la miseria reflejan relaciones de dominación globales que generan una violencia asesina. La utopía de Arendt de lo político está ciega ante las relaciones de poder y de dominación que atraviesan el espacio económico. El espacio político en cuanto escenario del... Alguien acaba siendo un constructo apolítico. El reiterado intento de Arendt de impermeabilizar el espacio político contra el económico y el social se debe a su mesianismo de la libertad, a su necesidad soteriológica de erigir un espacio de libertad que vaya más allá de la urgencia y la necesidad de la pura vida. De continuo se evoca el milagro que redimirá a la humanidad una y otra vez. Arendt funda su esperanza mesiánica en el nacimiento de Jesús. Que se pueda tener esperanza en el mundo y confiar en el mundo es algo que quizá no se haya manifestado en ningún lado de manera más concisa y bella que en las palabras con las que los oratorios de Navidad anuncian la buena nueva: un niño nos ha nacido. A la polis griega que Arendt idealiza como un ejemplo radiante de libertad le es ajeno el patos de lo nuevo y del nuevo comienzo. Este brota, en verdad, del espíritu de la modernidad. El énfasis en lo absolutamente nuevo, que se apodera en primer lugar de las ciencias de la modernidad, también subyace en el espíritu de la Revolución Francesa. La propia Arendt ubica el patos de lo nuevo en la modernidad. Es como si el particular patos de lo nuevo como nuevo hubiera tardado 200 años antes de entrar, saliendo del aislamiento relativo de las especulaciones científicas y filosóficas, en el ámbito de lo político. Solo durante el transcurso del siglo XVIII y de sus revoluciones surgió una conciencia de que lo absolutamente nuevo también podría darse en lo político, de que lo nuevo, por tanto, era algo que podría ponerse en manos del ser humano que actúa. Constituye un gesto de rebeldía contra el espíritu de la modernidad el de Kierkegaard, que degrada lo nuevo en beneficio de la repetición. Según Kierkegaard, solamente se cansa uno de lo nuevo, pero no de las cosas antiguas. Las cosas antiguas son el pan cotidiano que satisface con abundancia y bendición. 161. El pan diario carece de atractivo. Solo lo desprovisto de atractivo consiente la repetición. La repetición descubre una intensidad en lo desprovisto de atractivo. Solo lo antiguo es repetible. El moderno patos de lo nuevo desintegra al ser en el proceso. En las condiciones propias de lo nuevo, ninguna vida contemplativa es posible. La contemplación es una repetición. El patos de la acción, que ahora se vincula con el énfasis en lo nuevo, introduce mucha intranquilidad en el mundo. Arendt entiende la acción como un proceso abierto que no conoce ningún objetivo en el que pudiera llegar a estar en paz. La acción no se limita a llevar a cabo el proyecto que en un comienzo tenía planeado. Su realización depende, más bien, de que la libertad sea continuamente confirmada, de que nuevos comienzos vuelvan a fluir, por así decir, hacia lo ya comenzado. Si la acción deja de provocar nuevos comienzos en los procesos puestos en marcha por la libertad se entumecen en un automatismo que no es menos pernicioso que el automatismo de los procesos naturales. Tan pronto como decae la fuerza del nuevo comienzo, empieza la decadencia.
En su mayor parte, la historia humana consiste, pues, en desarrollos automáticos que sólo episódicamente son interrumpidos por la acción. Sabemos que tales procesos de caída pueden durar muchos siglos, incluso que en términos meramente cuantitativos probablemente ocupen la mayor parte, de lejos, de la historia que nos fue transmitida. 6. Todas las épocas históricas que no son intervenidas por nuevos comienzos están entregadas a la decadencia. Para Arendt, la historia transcurre sin ningún objetivo. Son sólo los nuevos comienzos los que impiden que se petrifique y caiga en una rigidez mortal, en un peligroso automatismo. Resulta discutible si la existencia continuada de la humanidad sobre la Tierra depende en efecto de que la libertad sea continuamente confirmada de nuevo, de que nuevos comienzos se introduzcan sin cesar en el mundo. El patos de lo nuevo y del nuevo comienzo desarrolla rasgos destructivos, si no es inhibido por aquel otro espíritu que Nietzsche llamó genio de la meditación. Precisamente Nietzsche, en cuanto pensador de la transvaloración de todos los valores, rechaza el énfasis ciego en lo nuevo. Es cierto que reconoce a los predicadores de lo nuevo, pero nunca pierde de vista la necesidad de la vida contemplativa. A los predicadores de lo nuevo, pues, les contrapone los grandes espíritus contemplativos que llama labradores del espíritu. Los espíritus más fuertes y los más malvados son los que hasta ahora más han hecho avanzar a la humanidad. Siempre encendieron de nuevo las pasiones adormecidas. Toda sociedad establecida adormece las pasiones. Despertaron una y otra vez el sentido de la comparación, de la contradicción, del placer por lo nuevo, arriesgado, por lo no experimentado. Obligaron a los hombres a contraponer opinión contra opinión, modelo contra modelo. Con las armas, derribando los límites, la mayor parte de las veces ofendiendo a la piedad, pero también mediante nuevas religiones y morales, en cada maestro y predicador de lo nuevo existe la misma maldad, tentereteada. Pero bajo todas las circunstancias, lo nuevo es lo malvado, por cuanto lo que conquista quiere trastocar los antiguos límites y las antiguas piedades. Y sólo lo antiguo es lo bueno. Los hombres buenos de todos los tiempos son aquellos que cavan en lo profundo los viejos pensamientos y que fructifican con ellos, los labradores del espíritu. Entre los labradores del espíritu Nietzsche cuenta a aquellos grandes moralistas como Pascal, Epicteto, Séneca o Plutarco. El hecho de que nuestra era esté falta de tales labradores del espíritu se debe, para Nietzsche, a la pérdida de la vida contemplativa. Nietzsche atribuye la crisis de la modernidad al hecho de que fuimos abandonados del todo por aquel genio de la contemplación, a que aquel arado del hombre malvado, aunque pueda ser funcional y tener, sin duda, su sentido histórico, ha ahuyentado a todos los labradores del espíritu. Arendt, en cuanto predicadora de lo nuevo, lo absolutiza convirtiéndolo en el bien en general que ha de salvar de la ruina a la humanidad. Arendt hace de la propia sociedad la antípoda de la libertad, puesto que es ésta la que ejerce la pura vida. La sociedad es una mera expansión y extensión del oikos, del hogar y la familia que se proyecta sobre el espacio público. Arendt atribuye el conformismo inherente a la sociedad a la familia, en la cual, según ella, hay solo un punto de vista. En la sociedad, lo social, la pura vida, llega a ser lo dominante. La sociedad, en todos sus estadios de desarrollo, elimina la acción, de la misma manera que antes lo hacía el oikos. Dado que la sociedad expande el hogar privado hacia lo público, donde el proceso vital de la especie tiene prioridad, triunfa en ella la supervivencia del género humano, y ésta provoca la desaparición del ser auténticamente humano de los seres humanos, es decir, la libertad de acción. Según Arendt, la sociedad concluye en la sociedad de masas moderna. La sociedad de masas encarna la victoria de la sociedad en general. En la sociedad de masas moderna se produce un dominio del nadie. Se suprime al alguien como sujeto de la acción. En muchos sentidos, el dominio del nadie se asemeja a aquella dictadura del uno al que también Heidegger designaba como nadie. El dominio del uno heideggeriano suprime igualmente la posibilidad de actuar. En la sociedad de masas entra, para reemplazar la acción, una conducta que la sociedad espera de todos sus miembros en formas diferentes en cada caso
y, para lograrla, prescribe innumerables reglas que apuntan, todas ellas, a normalizar socialmente a los individuos, a hacerlos aptos para la sociedad y a impedirles un actuar espontáneo y unos rendimientos excepcionales. El hacer iguales es el rasgo distintivo de la sociedad. Arendt opone la igualdad de derechos, egalité moderna, que se basa en el conformismo inherente a la sociedad, a la igualdad, Gleichheit, de la polis griega. Pertenecer al número siempre pequeño de los iguales, homoioi, significaba allí que uno podía pasar la vida entre personas de la misma clase, lo cual equivalía ya en sí mismo a un privilegio. Pero la polis, por tanto, el propio espacio público, era el lugar de la más acalorada e implacable disputa, en la que cada cual debía destacarse sobre todos los demás permanentemente y tenía que demostrar, por medio de la excelencia en los hechos, los dichos y el rendimiento, que vivía como un óptimo, aien aristeuein. En otras palabras, el espacio público estaba reservado para lo no promedio. En él cada cual debía poder mostrar de qué manera sobresalía por encima del promedio. 169. En la sociedad de masas, el uno promedio asume el poder en calidad de nadie. Aquí todo es nivelado a lo promedio. Arendt deja de lado el hecho de que también en la polis griega, que ya era una sociedad, reinaba un conformismo. La condena de Sócrates es una prueba de ello. La opinión de Arendt de que la sociedad es sólo una ampliación de la casa y de la familia vuelve imposible un análisis social diferencial capaz de detectar distintos tipos de sociedades e investigar sus modos de funcionamiento. El dominio del nadie se basa, en realidad, en estructuras de poder. Toda sociedad, también la polis griega, es una estructura de dominación, un régimen que convierte a la persona en un sujeto, es decir, en alguien sometido. El propio cuerpo es el resultado de una acción del poder. En esta constatación se basa la noción de biopoder de Foucault. La biopolítica moldea cuerpos humanos y los administra. Produce cuerpos dóciles en el régimen disciplinario que subyace en el capitalismo industrial. Una coacción esmeradamente calculada recorre todas las partes del cuerpo y hace de una pasta informe, de un cuerpo inepto, una máquina. El cuerpo dócil del régimen disciplinario no es idéntico al cuerpo que optimizamos hoy con las aplicaciones para estar en forma. La teoría de la sociedad de Arendt no puede analizar los mecanismos del poder que transforman cada sociedad en un régimen. No puede comprender el tránsito del régimen disciplinario al régimen neoliberal, ni el desarrollo del capitalismo industrial hacia el capitalismo de vigilancia. Cuando Arendt eleva lo político al rango de variable exclusiva y lo desvincula de lo social, se cierra a aquellos procesos políticos vinculados con el poder económico que hacen un régimen de una sociedad. No es sólo la acción política la que introduce algo nuevo en el mundo y da vida a un nuevo ordenamiento de las cosas, puesto que todo medio es una revolución. Cada nuevo medio trae como consecuencia un nuevo régimen, al establecer nuevas estructuras de poder. Con la industrialización comienza el régimen disciplinario. La propia dominación adopta una forma maquinal. El poder disciplinario introduce a las personas en el engranaje de la máquina panóptica. La digitalización produce el régimen de la información, cuya psicopolítica vigila y controla la acción por medio de algoritmos e inteligencia artificial. La idea de Arendt de la sociedad de masas no permite comprender las evoluciones sociales actuales. Hoy la masa está perdiendo su significación. No es casual que se esté hablando de la sociedad de las singularidades. Lo que se evoca hoy es la creatividad y la autenticidad. Todo el mundo se considera único. Todo el mundo tiene su propia historia que contar. Todo el mundo se performa. La vida activa se está manifestando ahora como vida performativa. Y también el énfasis en lo nuevo se está reavivando. Lo nuevo debe facilitar una vida intensa. De lo antiguo se desconfía. También las así llamadas startups evocan la creatividad y la innovación y prometen lo nuevo. El énfasis de Arendt en lo nuevo y el nuevo comienzo, visto así, está en consonancia con el espíritu epocal de hoy. La sociedad de masas de Arendt totaliza lo promedio y oprime lo individual y lo extraordinario, dificultando la acción y el habla. No consiente ningún rendimiento excepcional, puesto que no le da lugar.
y, de ese modo, se hace desaparecer aquel espacio mundano en el que las personas pueden sobresalir y lo excelente puede encontrar el sitio que le corresponde. Esa sociedad de masas que Arendt entiende como una forma perfecta de la sociedad se opone diametralmente a la sociedad actual. Hace tiempo que abandonamos la sociedad de masas industrial. En el régimen neoliberal, esa sociedad de masas se transforma en una sociedad del rendimiento. Ahora competimos por incrementar los rendimientos. El régimen neoliberal no es represivo. En cambio, la dominación adopta una forma inteligente y se expresa como una permanente exhortación a rendir más. Esta coacción sutil hacia el rendimiento es interpretada, desafortunadamente, como un aumento de la libertad. Hoy nos explotamos por propia voluntad y con la creencia de que nos estamos realizando. Nos entregamos al culto del yo, a la misa del yo, en la que todo el mundo es sacerdote de sí mismo. La presión de autenticidad le es ajena a la sociedad de masas. A diferencia de lo que ocurre en la sociedad de masas, dominada por los medios de comunicación de masas, en la era de los medios digitales no se da al traste con la capacidad de hablar. Muy al contrario. Todo el mundo es hoy productor y emisor. Todo el mundo se produce. Estamos aturdidos por el ruido de fondo de la comunicación. Arendt cree que la singularidad del ser humano se revela en la acción, en contraposición a las propiedades o capacidades que posee y tiene bajo control él. Quien es una persona en cada caso individual está oculto para el propio actuante, porque se revela solo, de manera involuntaria, en la acción. De ahí que solo el entorno sepa quién es realmente la persona que actúa. Es muy probable que este quién, que se genera de un modo tan inequívoco y patente para el entorno, permanezca oculto ahora y siempre para la propia persona que lo exhibe, como si fuera aquel daimon de los griegos que acompañaba a la persona a lo largo de su vida, pero que siempre estaba mirándola por encima del hombro desde atrás y que por ello solo resultaba visible para aquellos con quienes se encontraba el ser humano en cuestión y nunca para él mismo. CTU. En contra de la suposición de Arendt, el daimon de los griegos no podía ser experimentado por el entorno de quien lo poseía. Cada cierto tiempo se dejaba ver, pero dirigiéndose exclusivamente a la persona en cuestión. El entorno, sin embargo, no estaba al tanto de nada de ello. En la Apología de Platón, Sócrates cuenta que cuando el daimon toma la palabra es para impedirle hacer lo que tiene pensado. Quizá pueda parecer extraño que yo privadamente, yendo de una a otra parte, dé estos consejos y me meta en muchas cosas y no me atreva en público a subir a la tribuna del pueblo y dar consejos a la ciudad. La causa de esto es lo que vosotros me habéis oído decir muchas veces en muchos lugares, a saber, que hay junto a mí algo divino y demónico. Está conmigo desde niño, toma forma de voz y, cuando se manifiesta, siempre me disuade de lo que voy a hacer, jamás me incita. Es esto lo que se opone a que yo ejerza la política. La voz misteriosa del daimon dice, ¡alto! Aparta a Sócrates de la acción. Es claramente un genio de la inactividad. El daimon griego se corresponde con el genius romano que está presente, en calidad de Dios protector en cada nacimiento. Se llama mi genius, porque me ha engendrado genius meus nominatur, quia me genuit. El genio nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Es lo más cercano a nosotros, pero al mismo tiempo es lo más impersonal que hay en nosotros, la personalización de lo que en nosotros nos supera y excede. A él le debemos la comprensión de que el hombre no es solamente yo y conciencia individual. La pretensión del yo de bastarse a sí mismo se estrella contra el genio. Ante su presencia no es posible cerrarnos en una identidad sustancial. Los atributos que nos convierten en un alguien no son geniales, es decir, no son propios del genio. Nos encontramos con el genio cuando nos quitamos los atributos, la máscara que llevamos puesta cuando estamos en el escenario de la acción. El genio revela, detrás de la máscara, una cara desprovista de atributos. Este rostro sin atributos se contrapone a aquel quien es una persona en cada caso individual que Arendt vincula con la acción. El hombre está sin atributos solo cuando se encuentra fuera del escenario de la acción. En el resplandor de la inactividad somos un nadie en un sentido particular. La inactividad va acompañada del olvido de sí mismo. Vivir con el genio significa mantener una relación con una región del no saber, de la no conciencia.
Sin embargo, el genio no traslada la experiencia hacia lo oscuro, hacia lo inconsciente, donde sedimenta como un pasado inquietante. El trato con el genio es, más bien, una mística clara en la que el yo asiste pacíficamente a su propia disolución. Poseídos por el genio, es decir, inspirados, dejamos de ser un alguien y nos encerramos en el yo. En el estado de entusiasmo nos desprendemos de nosotros mismos. Lo genial es un estar junto a uno mismo. Esto es también una fórmula de la felicidad. El hecho de nacer que nos obliga a la acción es infelicidad. Quien solamente actúa está abandonado por el genio que genera entusiasmo y hace feliz. La felicidad se debe a la inactividad. No resulta infundado que Arendt mire con tanto desprecio la felicidad humana, pues en lo referido a la así llamada felicidad no deberíamos olvidar que solo el animal laborans tiene la particularidad de exigirla. Ni al trabajador que produce ni a la persona política que actúa se les ocurrió jamás querer ser felices o creer que las personas mortales pueden ser felices. El haber nacido, en cuanto obligación a la acción, nos enreda en el tiempo. Solo la inactividad nos libera o, es más, nos redime del tiempo. El genio encarna una forma de vida completamente diferente. El rostro de jovencito que tiene genius, sus largas trépidas alas significan que no conoce el tiempo. Cuando celebramos el cumpleaños, lo que hacemos no es constatar el hecho de que somos un ser actuante. Más bien estamos celebrando, en el cumpleaños, la epifanía del genio que nos eleva sobre el tiempo. En la fiesta de cumpleaños no conmemoramos un día pasado. Más bien, como toda fiesta verdadera, es abolición del tiempo. La intemporalidad es la esencia de la fiesta. El tiempo de fiesta es un tiempo detenido. Así transitamos Begén por la fiesta. Solo se puede transitar algo que está detenido y no pasa Verget. Transitamos por la fiesta como por un magnífico edificio. Quien actúa tiene objetivos en mente. Ir hacia algún lado y aspirar a algo son su modo de andar. Quien solo actúa no está capacitado para el transitar festivo que detiene el tiempo. El transitar, por lo demás, está libre de toda meta. Por ello se diferencia de la acción, unida necesariamente a una meta. La fiesta no forma parte del vocabulario filosófico de Arendt. En ningún lado se habla de ella. El patos de la acción de Arendt arrebata a la vida toda festividad. La fiesta es la expresión de una vida desbordante, de una forma intensa de la vida. En la fiesta la vida se vuelve sobre sí misma, en lugar de perseguir objetivos externos a ella. La fiesta anula la acción. Así, en el Sabbat están prohibidas todas las actividades orientadas a un fin. La vida, que libre de metas se agita en sí misma, encarna el reposo festivo. No es la determinación a la acción, sino el alborozo de la fiesta lo que nos eleva por encima de la pura vida. La fiesta sucede fuera del oikos. Lo económico se suspende. Los comportamientos como el despilfarro y el desenfreno, que se pueden observar a menudo en las fiestas arcaicas, dan testimonio del carácter antieconómico de la fiesta. En el tiempo de la fiesta, la vida ya no es supervivencia. La fiesta confiere a la vida más esplendor que la acción. El pensamiento de Arendt se cierra por completo a estas formas del esplendor de la existencia humana. La condición humana, de Arendt, comienza con una diferenciación entre inmortalidad y eternidad. La inmortalidad es un continuar y durar dentro del tiempo que es propio de los dioses, que no mueren ni envejecen, y del cosmos imperecedero. Rodeado de lo infinito, el ser humano, en cuanto ser mortal, se procura la inmortalidad creando obras duraderas. La aspiración a la inmortalidad, a la gloria inmortal, es, según Arendt, la fuente y el centro de la vida activa. El ser humano consigue su inmortalidad en el escenario de lo político. El objetivo de la vida contemplativa, por el contrario, no es, según Arendt, el continuar y durar en el tiempo, sino la experiencia de lo eterno, la cual trasciende tanto el tiempo como el mundo circundante de quien la tiene. Sucede fuera de los asuntos humanos y por tanto fuera de lo político. Sin embargo, continúa Arendt, ningún ser humano puede permanecer en la experiencia de lo eterno. Debe retornar a su mundo circundante. Pero tan pronto como un pensador abandona la experiencia de lo eterno y comienza a escribir, se encamina a la vida activa, cuyo fin último es la inmortalidad. Así llega Arendt a la siguiente y muy llamativa tesis.
Como resulta evidente que, por mucho que lo eterno pueda estar en el centro de un pensamiento, el propio pensador deja este interés en la estacada en el momento en que se sienta a pasar por escrito sus pensamientos. Mientras dura el escribir, su principal interés ya no es lo eterno, sino el cuidado de dejar rastros de lo que ha pensado para la posteridad. A su manera accedió a la vida activa, se volvió activo y, al hacerlo, se comprometió con las reglas y los modos que están vigentes en la vida activa, los cuales pueden conducir a la duración y, probablemente, a la inmortalidad, pero no a la eternidad. De ahí que Arendt se asombre ante un Sócrates que no escribe y renuncia de forma voluntaria a la inmortalidad. Por lo visto, la propia Arendt tuvo sus pensamientos y los pasó por escrito con la intención de ser inmortal. El carácter demasiado estrecho de su concepto de vida contemplativa le impide describirla en toda su complejidad y diversidad. Incluso la escritura puede ser una contemplación que no tenga nada que ver con la aspiración a la inmortalidad. Arendt define la vida contemplativa como una huida del mundo, e intenta demostrar su tesis relatando de manera distorsionada la alegoría de la caverna de Platón. La experiencia filosófica de lo eterno solo puede llevarse a cabo por fuera del ámbito de los asuntos humanos. De estas condiciones trata la alegoría de la caverna en la República, de Platón, que nos cuenta cómo el filósofo debe liberarse de las cadenas que lo atan a sus compañeros y abandonar después la caverna en un aislamiento absoluto, sin ser acompañado ni seguido por sus compañeros. Ninguna criatura viviente puede resistir la experiencia de lo eterno en el tiempo. La propia vida obliga a los seres humanos a volver a la caverna en donde vuelven a vivir, es decir, a estar entre personas. La alegoría de la caverna de Platón narra en realidad una historia completamente distinta. Habla de un filósofo que se libera de las cadenas que los atan, a él y a quienes están presos junto a él, obligándolos a ver las sombras ilusorias que ellos creen que son la única realidad. Él abandona la caverna en busca de la verdad. Platón hace que Glaucón se pregunte, ¿qué sucedería si el filósofo, después de llegar a divisar la verdad fuera de la caverna, retornara a la caverna e intentara liberar a los prisioneros de sus engaños? Su acción, que se efectúa como un decir la verdad, parresía, lo expondría al peligro de ser asesinado por los prisioneros. Así, la alegoría de la caverna termina con esta frase: al que intenta liberarlos a los prisioneros y conducirlos hacia arriba, si de algún modo pudieran atraparlo entre sus manos y matarlo, ¿lo matarían? Sin duda. Platón contrapone al régimen mítico, encarnado por la caverna con sus sombras, un régimen de la verdad. El filósofo actúa cuando, a pesar del peligro mortal, regresa a la caverna para persuadir a los seres humanos de la verdad. Pero la acción presupone el conocimiento de la verdad. Inmediatamente después de la narración de la alegoría de la caverna, Platón añade que quien pretenda actuar con sensatez tanto en privado como en público debería en primer lugar ver la verdad. El filósofo griego enseña pues que la acción presupone la contemplación como un camino hacia el conocimiento. La vida activa sin la vida contemplativa es ciega. Hacia el final de la condición humana, Arendt afirma que la absolutización del trabajo, la victoria del animal laborans en la modernidad, está arruinando todas las restantes capacidades humanas, en particular la de la acción. Después pasa, de forma inesperada, a hablar del pensamiento, al cual no había prestado ninguna atención a lo largo de la condición humana. Según ella, el pensamiento es aún lo menos perjudicado por la evolución moderna, por la victoria del animal laborans. El futuro del mundo no dependería del pensamiento, sino del poder de las personas que actúan, pero el pensamiento no sería irrelevante para el futuro humano, puesto que si considerásemos las distintas actividades de la vida activa y nos preguntásemos cuáles de ellas son las más activas y en cuáles se manifiesta la experiencia del estar activo del modo más puro, el resultado sería que es el pensamiento el que sobrepasa a todas las demás actividades en cuanto al puro estar activo. En las últimas páginas de La condición humana, Arendt hace justamente del pensamiento la más activa de todas las actividades humanas. La autora cree poder confirmar su suposición con una sentencia de Catón. Quienes estén familiarizados con la experiencia del pensamiento, difícilmente puedan evitar estar de acuerdo con la sentencia de Catón, numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse quam cum solus esset.
Nunca se está más activo que cuando, a juzgar por la apariencia externa, no se está haciendo nada. Nunca se está menos solo que cuando se está solo con uno mismo en la soledad. Es justo a esta sentencia de Catón a la que se refiere Cicerón en De Republica antes de iniciar, inmediatamente después, la alabanza de la vida contemplativa. Cicerón exhorta a los lectores a dedicarse a la vida contemplativa alejados del tumulto de la multitud. Para Cicerón, el pensamiento pertenece a la vida contemplativa. De este modo, Arendt cierra su libro La condición humana, vita activa, involuntariamente, con una alabanza de la vida contemplativa. La existencia humana se realiza solamente en la vita composita, es decir, en la colaboración entre la vita activa y la vita contemplativa. San Gregorio enseña así que, cuando un buen programa de vida exige que uno pase de la vida activa a la contemplativa, es útil, a menudo, que el alma retorne de la vida contemplativa a la activa, de modo tal que la llama de la contemplación encendida en el corazón le otorgue toda su perfección a la actividad. De este modo, la vida activa debe conducirnos a la contemplación, pero la contemplación debe llamarnos de vuelta a la actividad. A Arendt le estuvo vedada hasta el final la constatación de que es la pérdida de la capacidad contemplativa la que conduce al triunfo, criticado por ella misma, del animal laborans, el cual somete todas las actividades humanas al trabajo. En contra de la convicción de Arendt, el futuro de la humanidad no depende del poder de las personas que actúan, sino de la reactivación de la capacidad contemplativa, es decir, de la capacidad que no actúa. La vida activa degenera en hiperactividad y no solo termina en un burnout de la psique, sino también del planeta entero, si éste no acoge en sí a la vida contemplativa. La sociedad que vendrá. A Novalis en el 250 aniversario de su nacimiento. Cada objeto amado es el centro de un paraíso. ¿No se convierte la roca cuando le hablo en un tú verdadero? Novalis. La crisis actual de la religión no puede atribuirse simplemente al hecho de que hayamos perdido toda fe en Dios o a que nos hayamos vuelto desconfiados con respecto a determinados dogmas. En un plano más profundo, esta crisis apunta a que estamos perdiendo cada vez más la capacidad contemplativa. La creciente obligación de producir y comunicar dificulta la pausa contemplativa. La religión presupone una atención particular. Malebranche describe la atención como la plegaria natural del alma. Hoy el alma ya no ora más. Hoy el alma se produce. Debido a su hiperactividad se le puede atribuir la responsabilidad por la pérdida de la experiencia religiosa. La crisis de la religión es una crisis de la atención. La vida activa, con su patos de la acción, impide el acceso a la religión. La acción no forma parte de la experiencia religiosa. En Sobre la religión, Schleiermacher eleva la intuición contemplativa a esencia de la religión y la contrapone a la acción. Su esencia no es pensamiento ni acción, sino intuición y sentimiento. Ella quiere intuir el universo, quiere espiarlo piadosamente, quiere ser impresionada y planificada, en pasividad infantil, por sus influjos inmediatos. El intuir en una pasividad infantil es una forma de la inactividad. La religión disuelve, según Schleiermacher, toda actividad en una intuición asombrada de lo infinito. Quien actúa tiene en mente un objetivo y pierde de vista el todo, y el pensamiento dirige su atención a un objeto en particular. Solamente la intuición y el sentimiento tienen acceso al universo, es decir, al ser en el todo. El ateísmo no excluye a la religión. Para Schleiermacher, la religión es absolutamente pensable también sin Dios. Tener religión significa intuir el universo. Ahora bien, si no podéis negar que la idea de Dios es compatible con cualquier intuición del universo, debéis conceder también que una religión sin Dios puede ser mejor que otra con Dios. Lo esencial para la religión no es Dios, sino el deseo de lo infinito que se cumple en la intuición del universo. El verbo para la religión es escuchar, mientras que actuar es el verbo para la historia. En la escucha, en cuanto inactividad, enmudece el yo, que es el sitio para las diferenciaciones y las demarcaciones de límites. El yo que escucha se sumerge en el todo, en lo ilimitado, en lo infinito. Unas líneas hermosas del Hiperión de Hölderlin expresan poéticamente aquello a lo que Schleiermacher hace referencia al hablar de la religión como una intuición del universo.
todo mi ser calla y escucha cuando las dulces ondas del aire juegan en torno de mi pecho. Perdido en el inmenso azul, levanto a menudo los ojos al éter y los inclino hacia el sagrado mar. Ser uno con todo, esa es la vida de la divinidad, ese es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente, volver, en un feliz olvido de sí mismo, al todo de la naturaleza, esta es la cima de los pensamientos y alegrías, esta es la sagrada cumbre de la montaña, el lugar del reposo eterno. Quien se entrega a la escucha se pierde en el todo de la naturaleza en el inmenso azul, en el éter, en el sagrado mar. En cambio, quien se produce, quien se exhibe, es incapaz de escuchar, de contemplar en una pasividad infantil. En la era de las permanentes autoproducción y autoescenificación narcisistas, la religión pierde su fundamento, puesto que el desprenderse de uno mismo es un acto constitutivo de la experiencia religiosa. La autoproducción es más dañina que el ateísmo para la religión. Quien se da muerte goza de un infinito. Así, Schleiermacher escribe, intentad pues renunciar a vuestra vida por amor al universo. Aspirad a destruir ya aquí vuestra individualidad y a vivir en el uno y todo, aspirad a ser más que vosotros mismos. En medio de la finitud, hacerse uno con lo infinito y ser eterno en un instante, tal es la inmortalidad de la religión. 190. El romanticismo rodea a la naturaleza de un esplendor divino. En su ser luminoso la naturaleza se eleva por encima de toda aprehensión humana. Violentamos la naturaleza ya desde el momento en que la consideramos un medio para una meta humana, un recurso. La comprensión romántica de la naturaleza tiene el potencial de hacernos revisar nuestro vínculo instrumental con ella, que conduce inexorablemente a las catástrofes. El romanticismo aspira a una reconciliación entre el ser humano y la naturaleza. En un prólogo a su Hyperion, Hölderlin escribe: acabar aquel eterno combate entre nosotros mismos y el mundo, devolver la paz de toda paz que a toda razón supera, unirnos con la naturaleza en un todo infinito, tal es el objetivo de toda aspiración nuestra. Hölderlin llama ser a esa unificación con la naturaleza. No tendríamos ninguna idea de aquella paz infinita, de aquel ser en el único sentido de la palabra, no aspiraríamos a unir la naturaleza con nosotros. A diferencia del ser, la acción no ve en todo el universo más que al hombre como punto central de todas las relaciones, como condición de todo ser y causa de todo devenir. La acción nunca llega hasta el ser, en el que todo conflicto cesa, en el que todo es uno. La acción trae consigo una falta de ser. Hölderlin responsabiliza al sí mismo, al sujeto de la acción, por el conflicto permanente, por la pérdida del ser. La venturosa concordia, el ser, en el único sentido de la palabra, está perdido para nosotros. Nos separamos del uno y todo del mundo para producirlo por nosotros mismos. Estamos enemistados con la naturaleza, y aquello que antaño, como puede creerse, era uno, pugna ahora. El ser en cuanto belleza se debe a la sinagoge, a la reunión en lo uno. Al mundo le falta la belleza mientras está ausente la reconciliación, la paz infinita. Hölderlin siente anhelo por aquel reino donde la belleza será la reina. En el romanticismo, la libertad se desvincula del sí mismo. La libertad no se expresa como énfasis en la acción, sino como pasividad de la intuición. La acción cede el paso a la escucha, solo la tendencia a intuir cuando va dirigida a lo infinito pone al ánimo en un estado de libertad ilimitada. Ser libre significa reunirse con la infinitud de la naturaleza y vivir con las cosas de la naturaleza como entre hermanos. «Oh sol, oh vientos», exclamaba entonces, «solo entre vosotros vive todavía mi corazón como entre hermanos». Así me entregaba cada vez más a la cordial naturaleza, incluso de una forma excesiva. Pero me hubiera gustado tanto transformarme en niño para estar más cerca de ella, me hubiera gustado tanto saber menos y convertirme en un puro rayo de luz para estar más cerca de ella. 199. Debe calificarse del religioso el instante en que la libertad se torna naturaleza. La religión respira allí donde la libertad misma ya se ha convertido de nuevo en naturaleza. La naturaleza le abre los ojos al sujeto que se cree libre y soberano y lo capacita para la contemplación.
Lo auténticamente romántico es el instante en que el sujeto, frente a la naturaleza, renuncia a su soberanía y rompe a llorar. La naturaleza le permite percatarse de su naturalidad, al contrario de lo que Kant quería. El espíritu percibe ante la naturaleza menos su propia superioridad que su propia naturalidad. Este instante mueve al sujeto a llorar ante lo sublime. El recuerdo de la naturaleza disuelve la terquedad de su autoposición, la lágrima brota, la tierra vuelve a tenerme. El yo sale así espiritualmente de la prisión en sí mismo. Las lágrimas rompen el hechizo que el sujeto lanza a la naturaleza. Deshecho en lágrimas, el sujeto se entrega a la veneración de la tierra. Lo bello natural, en el sentido romántico, no es algo que al sujeto le guste de manera inmediata. El placer wohlgefallen no es más que el gusto gefallen del sujeto por sí mismo. Lo bello natural solo se puede experimentar por medio del dolor, puesto que sacude al sujeto que se pone como absoluto y lo arranca de su autocomplacencia, Selbstgefälligkeit. El dolor es la fisura en el sujeto, por la cual se anuncia lo otro del sujeto, el dolor a la vista de lo bello, que nunca es más directo que en la experiencia de la naturaleza, es tanto el anhelo por lo que lo bello promete, sin descubrirse, como el sufrimiento por la insuficiencia del fenómeno, que fracasa al intentar hacerse igual a lo bello. 203. Lo bello natural tiene un potencial utópico en la medida en que apunta a otro estado del ser en el que el ser humano se reconcilia con la naturaleza. La idea de libertad de los inicios del romanticismo se presenta como un correctivo o incluso como un antídoto contra la libertad individual actual. Esta libertad romántica no se basa en el quererse o en la voluntad de sí, sino en el ser con o el querer con. El querer con es el abrirse a y el dejarse caer en el ser. El querer con es un deber, pero un deber que proviene de la abierta pertenencia al ser y que regresa hacia ella. Esta pertenencia, sin embargo, es la esencia más íntima de la libertad. La libertad, en cuanto pertenencia, hace justicia a la noción originaria de libertad. Etimológicamente, la palabra libre, frei, significa estar entre amigos, unter Freunden sein. Tanto libertad como amigo. Freund se remontan a la raíz indoeuropea fri, que significa amar. La libertad es amabilidad, Freiheit ist Freundlichkeit. De ahí que Hölderlin eleve la amabilidad, que suprime toda separación y todo aislamiento, al rango de principio divino. Mientras la amabilidad, la pura, se conserve aún en el corazón, no se medirá, infeliz, el hombre con la divinidad. Para Novalis, la naturaleza no es un ello sin vida, sino un tú viviente. Solo se llega a ella por medio de invocaciones. Para salvarla hace falta sustraerla de su existencia, de ello que la deja a merced de una explotación despiadada y pasar a dirigirse a ella como a un tú. Cada cosa se vuelve un tú cuando la invocamos. Los primeros románticos consideran que la naturaleza siente, piensa y habla. Para Schelling, la naturaleza es el espíritu visible. El espíritu humano es la naturaleza invisible. Su lenguaje, sin embargo, se compone de jeroglíficos que permanecen incomprensibles para las personas que se alejaron de ella. Pero a quien se acerca a ella con amor y fantasía, a él sí le revela sus misterios. La concepción romántica de la naturaleza, que percibe incluso las cosas inanimadas como animadas, proporciona un eficaz correctivo contra nuestra comprensión instrumental de la naturaleza. Impide que se la vea como un recurso y que se la someta por completo a las metas humanas. Según Novalis, existe una profunda simpatía entre el ser humano y la naturaleza. La mirada que ve con más profundidad advierte diversas correspondencias entre el humano y la naturaleza. Ni siquiera el pensamiento se distingue de un modo fundamental de la naturaleza. Novalis se basa en una analogía entre el juego de la reflexión y el de la naturaleza. También el cuerpo humano es un microcosmos que se refleja en la naturaleza como macrocosmos. Entre el ser humano y la naturaleza existe una misteriosa analogía. A los primeros románticos la naturaleza se les presenta como un juego. La naturaleza está libre de meta y de utilidad. Su rasgo esencial es la inactividad. La naturaleza es como un niño que juega consigo mismo y no piensa en nada más, sin esfuerzo, con tanta paz del alma. El auténtico lenguaje, de hecho, tampoco es un medio para un fin, no es un medio de comunicación.
Este lenguaje se denota a sí mismo y juega consigo mismo. Habla por hablar. En la poesía se libera de toda utilidad. No trabaja. Para Novalis, sólo despliega su esplendor fuera del sentido y la comprensión. No se lograba comprender la palabra, porque la palabra no se comprendía, no quería comprenderse ella misma. El sánscrito verdadero hablaba por el placer de hablar y porque la palabra era su esencia y su alegría. La Sagrada Escritura no necesita explicación. El que enuncia la verdad tiene plenitud de vida eterna, y todo lo que ha escrito nos parece prodigiosamente unido a misterios auténticos, pues es un acorde de la sinfonía del universo. Los románticos no proyectan simplemente sus sentimientos, deseos y anhelos subjetivos sobre la naturaleza, que en sí misma no tiene vida ni alma. La naturaleza no es humanizada ni subjetivizada. Más bien se trata de que ella misma posee una interioridad, un ánimo. Solo los poetas advierten la inagotable riqueza de su interioridad poética. Para Novalis, la naturaleza sobrepasa al ser humano en cuanto a fantasía. Es más ocurrente e ingeniosa que el humano. Solamente los poetas han comprendido lo que la naturaleza puede significar para el hombre. La naturaleza les ofrece la variabilidad de su carácter infinito, y, más que el hombre ingenioso en grado sumo y pletórico de vida, sorprende por sus hallazgos y sus rodeos profundos, por sus encuentros y desviaciones, por sus grandes ideas y sus rarezas. La naturaleza es el único poema de la divinidad, del que somos parte y fruto, la tierra. Novalis percibe a la naturaleza como un artista. La naturaleza tiene un instinto artístico. Novalis está convencido de que pretender distinguir naturaleza y arte es un error, charlatanería. El romanticismo alemán es más que el recogimiento y la magia del bosque, la sequía susurrante del molino, la llamada del sereno y las fuentes que murmuran, un palacio en ruinas con un jardín abandonado en el que estatuas de mármol se van corroyendo y desmoronando, o una vuelta a las antiguas costumbres autóctonas, o incluso al fuerte sentimiento nacional, a la nueva y más potente alemanidad. El primer romanticismo es una idea estético-política cargada de rasgos universales. Novalis representa un universalismo radical que lucha por una familia mundial más allá de la nación y la identidad. Está animado por el anhelo de reconciliación y armonía, por la idea de la eterna paz. Desde el punto de vista de Novalis, nada en el mundo está aislado de todo lo demás. Cada cosa fluye y se desliza hacia las otras. Todo está entrecruzado con lo otro. Novalis hace de la poesía un medio para la unificación, la reconciliación y el amor. La poesía libera una intensidad que arranca las cosas de su aislamiento y las reúne en una hermosa comunidad. Por medio de una relación original con el conjunto restante, realza la poesía todo elemento particular. La poesía forma la sociedad bella, la familia cósmica, la bella economía doméstica del universo. El individuo vive en el conjunto y el conjunto en el individuo. Por medio de la poesía surgen la mayor simpatía y la coactividad más intensa, la comunidad íntima. A lo que se aspira es a una comunidad de los seres vivos. El individuo es un órgano del conjunto. El conjunto es un órgano del individuo. El individuo y el conjunto se atraviesan mutuamente. Novalis está convencido de que el apartamiento y el aislamiento acaban por enfermar a las personas. La poesía es un arte sanador, un gran arte de construir la salud trascendental. Novalis eleva al poeta, pues, al rango de médico trascendental. La romantización del mundo le devuelve a éste su encanto, su magia, su misterio y hasta su dignidad. Produce intensidades. El mundo ha de ser romantizado. Así se reencuentra el sentido original. En cuanto doy un sentido elevado a lo vulgar, un porte misterioso a lo habitual, la dignidad de lo desconocido a lo conocido, una apariencia infinita a lo finito, lo romantizo. La romantización desvela el ánimo, el adentro misterioso del mundo exterior, del cual, sin embargo, estamos distanciados. Así, Novalis anuncia: tú despertaste en mí el noble anhelo de contemplar el corazón de